En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tenemos que ver la octava cautela. La segunda cautela contra sí mismo y la sagacidad de la sensualidad, de la propia sensualidad. Dice así el texto, y vamos a comentarlo. La segunda cautela contra uno mismo, contra la propia sensualidad, ¿se acuerdan que hemos hablado? La propia concupiscencia. Dice así: jamás deje de hacer las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas tuvieras, si es que conviene al servicio de Dios que se hagan esas obras. Ni tampoco las hagas por solo el sabor y el gusto que te dieren, si no conviene hacerlas tanto como las desabridas, porque sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu flaqueza, tu debilidad. Esta cautela es sobre el obrar. ¿Cómo debemos obrar? ¿Qué obras realizar? Porque lógicamente hay muchas obras buenas, ¿no? Religiosas, muchísimas. ¿Por qué? Porque la perfección de todas las criaturas, ¿no? Y hablando del ser humano, la perfección del hombre se alcanza a través de una acción, siempre, cualquier perfección que fuera. Si ustedes quieren aprender a tocar un instrumento musical, tienen que realizar acciones, practicar el piano, el órgano, la guitarra, el violín, practicar. A través de acciones se va adquiriendo hábitos musicales, ¿no? Se va adquiriendo esa perfección musical. A través de la acción se alcanzan las perfecciones o las imperfecciones. Si uno quiere aprender a tocar un instrumento musical y busca un profesor que no sabe, pero es más barato, por ejemplo, entonces va a adquirir imperfecciones. Es decir, va a aprender a tocar mal ese instrumento. Pero siempre es necesaria la acción para alcanzar un objetivo, ¿no? Cualquier objetivo que fuera. Y hay una perfección de la inteligencia que es el conocimiento de la verdad. El conocimiento de en cualquier ámbito de las cosas, ¿no? Aprender a leer y escribir, sin errores de ortografía, por ejemplo. Aprender a sumar y restar, saber que 2 más 2 es igual a 4. El conocimiento de la verdad, esa es la perfección de la inteligencia. Y por tanto, a través de las acciones, del aprendizaje, ¿no? De ir a una maestra que te enseña a leer y escribir, o cualquier saber, cualquier conocimiento, cualquier verdad que buscamos saber. En cambio, el desconocimiento de la verdad, como decían los antiguos griegos, la opinión, mejor dicho, lo que es opinable, lo que es suposición, ¿no? Es una imperfección de la inteligencia. También requiere una acción para llegar a este objetivo que es la ignorancia o el error, esta gran imperfección, también se alcanza por medio de acciones. Siempre la acción es necesaria para alcanzar un objetivo. La perfección de la voluntad es el bien, amar el bien, todo bien, sin equivocarse. Porque amar un bien a medias, o mejor dicho, amar un bien fuera del orden, amar, por ejemplo, el dinero, está bien, el dinero es un bien útil que nos sirve para poder comprar cosas. Pero yo trabajo para conseguir dinero para divertirme solamente, y nada más que para mi propio egoísmo, sin pensar en las necesidades del prójimo. Entonces la voluntad no se ha perfeccionado a través de esta acción, que es el trabajo para conseguir dinero y gastarlo en estupideces.
A través de esta acción, la voluntad ha alcanzado una imperfección, ha perdido. Y la memoria, que es la tercera de las potencias del alma, la memoria también tiene su perfección. Sin recordar, tenemos que saber, por la prudencia, de qué cosas hay que acordarse y de qué cosas no hay que acordarse. Hay muchas cosas que en nuestra vida, circunstancias, lecturas o conversaciones o cosas que no importan realmente, que no tienen ninguna trascendencia ni para mí, ni para nadie, ni para Dios. Bueno, esas cosas pasaron y listo. No hay que traerlas a la memoria, al recuerdo. Pero las cosas que han sido trascendentes, mi encuentro con Cristo, por ejemplo en mi caso, los votos religiosos, la misa, los estudios de teología que he hecho, las buenas lecturas que he tenido, el Evangelio, eso conviene recordarlo. Y la perfección de la memoria, que es el recuerdo de todos los bienes y todas las verdades posibles, esa perfección se alcanza a través de la acción. Siempre es necesaria la acción de la persona para alcanzar perfección, como decíamos, también imperfecciones, ¿no? Pero nos interesan las perfecciones. Siempre es necesaria la acción. Y porque para alcanzar una perfección, que es una plenitud de la persona, el conocimiento de la verdad me hace mejor persona. En cambio, la ignorancia de la verdad me disminuye como persona. Sigo siendo persona, lógicamente, pero me falta una perfección. Y el amor al bien y a la verdad, que es un bien, más aún me perfecciona como persona. Y el recuerdo de aquellas cosas, de aquellos acontecimientos que me ayudan a elevar la voluntad, el amor y el conocimiento hacia Dios. Todas esas perfecciones se alcanza por una acción personal. Cualquier acción comunitaria, como puede ser rezar en comunidad, que es muy importante, tiene que llegar a una acción personal, porque la perfección de la persona, valga la redundancia, es personal. Es decir, no me sirve que todos juntos recemos y cantemos si yo no estoy elevando el pensamiento y el amor a Dios en esa oración. Por más que extrínsecamente sea perfecta esa oración, sin desafinar, por ejemplo, ¿no? Cantando el canto gregoriano y la cosa más perfecta en la liturgia, si no se llega a esa acción personal, ese acto personal o esa obra, no se alcanza la perfección de la persona. Esto lo digo contra la masificación, es decir, creer que las obras o las actividades comunitarias o en equipo, como dicen ahora, ya de por sí mismo me hacen bien. Y no. De por sí mismo, bueno, es una obra bien hecha, hará un bien, ¿no? Sí, pero para la perfección mía es necesario que esta acción sea mía, personalizada en mí, que sea una acción de la inteligencia, de la voluntad y de la memoria, una acción de mi persona en búsqueda de esta perfección. ¿Sí? Por eso digo entonces, es necesaria la acción. Y es por eso lo plantea aquí San Juan de la Cruz. Pero las acciones, como decíamos, me pueden dar una perfección o una imperfección. Puede ser acciones, por ejemplo, en el ámbito corporal, acciones corporales que me ayuden a alcanzar la salud o que me perjudiquen la salud. Estas acciones hay que hacerlas, como ya hemos visto también en otras cautelas, con discernimiento.
Porque una misma acción, rezar, comer, caminar, estudiar, amar, una misma acción puede ser virtuosa o viciosa. ¿Por qué? Porque muchas actividades que realizamos, o muchas conductas que tenemos, muchas acciones, muchas obras, son simplemente o son básicamente acciones por temperamento. Entonces hay temperamentos más nerviosos, más coléricos, hay temperamentos más tranquilos. Yo recuerdo cuando era niño, yo era muy tranquilo y me gustaba siempre estar sentado. No me gustaba correr ni jugar a la pelota. Estar sentado, leyendo o comiendo. Son temperamentos, ¿no? Y me acuerdo que fui a la casa de un amiguito del colegio, que era todo lo contrario, que él en el colegio y en su casa también corría por todos lados y rompía varias cosas, ¿no? Y entonces la mamá de este niño, al verme a mí sentadito comiendo, me dice, ¡ay, qué buenito que sos! Yo no era buenito, yo era tranquilito. Es decir, hay acciones que son de temperamento que no me hacen bueno, que pueden ser buenas o malas. Estar sentado tomando la leche o leyendo puede estar bien o puede estar mal. Cuando lo hacemos por temperamento, no es una cuestión moral que me haga bueno o malo. Es como respirar. O hay cuestiones culturales. Hay muchas veces, porque nos han enseñado en nuestra casa o en nuestro país, ¿no? Si nos han enseñado a que no hay que mentir. Bueno, yo no miento. Porque, bueno, por una cuestión cultural, no por una cuestión virtuosa. Si la motivación para mentir o para no mentir no depende de mi decisión voluntaria, por mi discernimiento, ¿no? Sino, bueno, porque así me enseñaron, ¿no? Y todas las actividades, trabajar, no trabajar, rezar, no rezar, tocar la guitarra, no tocar la guitarra, si es motivado por una cuestión temperamental o por mi naturaleza, por mi modo de ser, o por como me han enseñado, por una cultura, entonces en sí mismo no son ni buenos ni malos, hasta que no haya un discernimiento personal, ¿no? por hacer la voluntad de Dios, ¿no? O puede ser que obremos por una inspiración del demonio. Y eso se ve, o se nota cuando las obras buenas, sobre todo en las obras buenas, como hemos visto en una de las cautelas, cuando las obras buenas nos llevan a la vanidad, es decir, a creernos buenos. Y llega hasta ser la motivación, la causa de hacer las obras buenas, es porque somos buenos, es decir, porque pensamos que somos buenos. La vanidad y la autonomía. Yo hago las obras buenas cuando yo quiero. A mí nadie me manda. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiero y lo hago bien porque soy bueno. Esa es la inspiración del demonio, que hay que discernirlo. Pero cuando es por una inspiración de Dios, es decir, movido por los dones del Espíritu Santo, entonces, dice San Juan de la Cruz, esa obra que es movida por Dios, causa en nosotros, por una parte, la humildad, es decir, sabernos que no somos buenos, y por otra parte, el santo temor de Dios, ese temor reverencial ante Dios, que se da en la adoración, es decir, la adoración se da esa especie así de atracción hacia Cristo, la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? La Santa Cruz, esa atracción amorosa y a la vez esa retracción de sabernos que no somos dignos de Dios. Ese es un efecto propio, digamos, del Espíritu de Dios, ¿no? De la inspiración divina. Como dice San Juan de la Cruz de la Santísima Virgen María, que ella siempre desde que nació, digamos, dice, nunca se movió en el obrar
por un interés o por un pensamiento solamente humano, sino que siempre sus pensamientos humanos estaban movidos o inspirados por el Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo, por los 7 dones. Esa fue la motivación principal o fundamental, de fondo, de todas las obras de la Santísima Virgen María. Y así tendría que llegar a ser nosotros. No obrar simplemente porque me gusta ser así, por mi modo de ser, o por la cultura, porque me han enseñado, ni mucho menos por vanidad, o por soberbia, o por egoísmo, o por envidia, sino por una emoción espiritual interior, por un instinto del Espíritu Santo que se nota, como decíamos, por esa despierta a nosotros el vernos, el sabernos indignos de Dios, de acercarnos a Dios, y a la vez el deseo de acercarnos a Dios, y la gran humildad. Entonces, por eso digo, o por dice San Juan de la Cruz, en las obras, en el obrar, en la acción, que es necesario obrar para alcanzar el objetivo que estamos buscando, cómo hacerlo, cómo obrar, de manera que no lo hagamos, como dice él, por la propia sensualidad o por la propia astucia o sagacidad de la persona, sino siempre, en última instancia, por una motivación divina. Eso es lo que vamos a ver explicando un poquito esta cautela. Entonces, ¿por qué debemos actuar, obrar, realizar acciones? Por una perfección, recordemos siempre ¿Y en qué consiste la perfección? Porque el actuar, la acción, todas las obras, todo el comportamiento, la conducta, siempre implica un cierto placer. La curiosidad, por ejemplo, mirar el noticiero, estar al tanto de lo que pasa en China, en Japón y en Argentina. Esa curiosidad de muchas cosas que no sirven para nada, que no nos interesan y que perdemos el tiempo en naderías, lo hacemos porque por un placer. Y la sabiduría, que es un conocimiento que se adquiere con mucho sacrificio. No es mirar el noticiero, no es mirar la televisión. Mucho sacrificio, esfuerzo, dificultades. ¿Por qué lo hacemos? Por un placer. El gozo, en este caso, el gozo por la verdad, el gozo de la sabiduría, el gozo de la contemplación. El placer llegará al final, en este camino arduo, difícil, el camino estrecho y lleno de piedras, pero al final esperamos alcanzar el gozo, este placer, la contemplación del misterio de la creación y la contemplación del misterio de Dios. En cambio, la curiosidad nos da placeres inmediatos, más fáciles, que no sirven para nada. Siempre hay un placer que es lo que motiva psicológicamente, lo que me empuja para obrar. Bueno, en el ámbito así de la santidad, que es lo que queremos nosotros, lo que pedimos a Dios, el móvil o la motivación ha de ser la caridad, el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Este ha de ser la motivación, el motor que nos impulsa a buscar, a obrar, a realizar obras, ¿no? Y por eso tiene mucho que ver con la verdadera devoción. Que la verdadera devoción no consiste en el gusto por las buenas obras, quizás para estar contentos con nosotros mismos, con las buenas obras, sino
el gusto o el placer de agradar a Dios, hacer buenas obras y las buenas obras que a Dios le agradan, no cualquier buena obra. Porque si no, se da lo que ya podríamos llamar el capricho. Uno de los principales castigos que Dios anuncia por medio de los profetas, el profeta Isaías, uno de los castigos, dice, es ser gobernados por jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven, el adolescente, ¿no?, primero le falta la experiencia, que eso lo da los años de vida, ¿no?, los años de obrar bien y también de equivocarse. La experiencia engendra ciencia, como se dice, pero los jóvenes son más, por su falta de experiencia, por su inmadurez, son más bien guiados por su capricho que por lo que tendría que ser. Entonces, cuando nosotros obramos movidos por el capricho, por el placer inmediato, por la curiosidad, estamos siendo gobernados en nuestra vida es gobernada por nuestra propia inmadurez. Y ese es el castigo de Dios. Que no hace falta que Dios nos mande un castigo, es el castigo que llevamos dentro de nosotros mismos cuando no maduramos y queremos gobernarnos por nosotros mismos y no gobernarnos por un padre espiritual, por un sabio, por un prudente. Es como un castigo. Y en esto juega mucho la libertad, porque hay una libertad verdadera, exterior, que nadie me mande, está muy bien cuando yo he alcanzado una madurez. Cuando éramos niños, dice San Pablo, actuábamos como niños. Entonces la mamá es la que nos decía lo que había que hacer, cómo había que comportarse. Y si no lo hacíamos, nos daba con el tus-tus. Y si lo hacíamos, nos felicitaba. Pero cuando hemos dejado de ser niños, cuando hemos madurado como personas y como cristianos, entonces es momento no de independizarse de toda subordinación. Es el momento de elegir con sabiduría, con prudencia, con criterio, a quién obedecer. Entonces, elegir un padre espiritual, elegir un santo al cual le tenemos devoción como si fuera nuestro padre espiritual, más como si es, ¿no? Y sobre todo, subordinarnos a Dios, guiarnos siempre por la moción del Espíritu Santo, y por los dones del Espíritu Santo. Guiarnos siempre por la sabiduría, por la ciencia, por la inteligencia, por la prudencia, el consejo, por la fortaleza, por el santo temor de Dios. Subordinados a Dios. Pero si nos dejamos guiar por las pasiones desordenadas, es decir, por las pasiones no ordenadas por la fe y por la razón hacia Dios, ¿no?, hacia el buen obrar, hacia el obrar virtuoso, sino guiadas por el capricho de la inmadurez y del pecado. Entonces las pasiones atormentan, este tipo de pasiones desordenadas, en primer lugar cansan, dice San Juan de la Cruz, dice, las pasiones desordenadas, el placer desordenado, cansan, atormentan, oscurecen, ensucian y debilitan al alma. Estos apetitos, y estas pasiones desordenadas, cansan y fatigan al alma, porque son como hijos inquietos y de mal contento, que siempre están pidiendo a su madre uno y otro y nunca se contentan. En cambio, si nos guiamos por la sabiduría, vamos a ir subiendo hacia Dios de alegría en alegría, subiendo hacia Dios.
En cambio, guiándonos por el desorden de las pasiones o por las pasiones desordenadas, por los caprichos, en definitiva, vamos a ir yendo de alegría en alegría, pero para abajo más que para arriba. Los apetitos atormentan, dice así San Juan de la Cruz. Es harto de llorar la ignorancia de algunos que se cargan de desordenadas penitencias y de otros muchos desordenados ejercicios voluntarios, poniendo en ellos su confianza y pensando que solamente ellos, sin la mortificación de los apetitos en las demás cosas, han de ser suficientes para llegar a la sabiduría divina. Es decir, guiarse por el criterio propio de sí mismo y no guiarse por el criterio de los sabios, de los santos, en definitiva el criterio de Dios. Esa especie de autonomía, como cuando éramos adolescentes y no queríamos que nadie nos mandara. Esa autonomía, entonces, hace que obremos muchas veces obras sin fruto, o mejor dicho, con frutos descompuestos, con frutos que hacen mal. Las pasiones desordenadas, los deseos y los placeres desordenados, quiere decir no subordinados a la voluntad de Dios, es decir, no buscar hacer lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. No hay que fiarse de buen entendimiento ni dones que tengan recibidos de Dios para pensar que si hay apego, dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor. Porque quien dijera que un varón tan acabado en sabiduría y lleno de los dones de Dios como era Salomón, había de venir a tanta ceguera y torpeza de voluntad, que llegó a hacer altares a los ídolos, a los falsos dioses, y los adoraba, siendo ya viejo, porque dice de Salomón en la Biblia que fue un rey sabio y santo, pero que al final se llenó de concubinas, esposas, por el desorden de la pasión, en este caso de la lujuria, se llenó de esposas, concubinas, y muchas eran de pueblos extranjeros, es decir, de otras religiones que los llevaron a la idolatría, a adorar dioses falsos. Este desorden en las pasiones, en los gustos, en los placeres, es decir, esta falta de subordinarnos a Dios, a la ley de Dios, a las virtudes, a la sabiduría, no subordinarnos, no subordinar todas nuestras acciones, nuestras obras, a la santidad, a la imitación de Cristo, a la contemplación, porque la acción está subordinada y se ordena a la perfección de la contemplación. Si no es así, dice, este desorden debilitan o enflaquecen el alma, y produce hombres aniñados. Y está muy de moda. Yo veo dentro de los conventos y del sacerdocio, las monjas, los frailes, muy aniñados, tienen 40 años y todavía viven de sus caprichos. 50 años, en fin, 30 años, porque uno es niño, está bien que el niño sea caprichoso, pero seguir siendo caprichoso y no dejar de ser niño, no en el sentido del reino de los cielos, sino en el sentido de la inmadurez. ¿Eso por qué? Porque al niño, cuando es niño, le dan todos los gustos. Y después se cree que la vida es así, darse todo el gusto. Y vemos tantos fracasos. No solamente en los religiosos, no en los sacerdotes, en el ámbito civil, ¿no? Cada día vemos en los diarios los personajones que aparecen casados, separados, casados, separados, casados, separados, casados, separados. ¿Qué pasa acá? Una vida caprichosa, una vida infantilizada.
Y a veces tratamos a los jóvenes como si fueran niñitos, o a los hombres como si fueran jovencitos. Cuando la persona vive al nivel estético, quiere decir al nivel de lo que le gusta, y no piensa en lo que le agrada a Dios, que es muy distinto, lógicamente. Los buscadores de sus propios gustos no pueden tener estabilidad, no pueden tener más carácter definido que el de su propio egoísmo y el de su propia inconstancia, como los niñitos. Dice San Juan de la Cruz: mira que tu ángel custodio no siempre mueve el apetito, es decir, el deseo a obrar, aunque siempre ilumina la razón. Si el ángel de la guarda, que está puesto por Dios justamente para esto, no siempre siempre nos dice, nos muestra qué es lo que Dios quiere de nosotros, siempre nos muestra cuál es la buena obra que tenemos que hacer, pero no siempre nos mueve a hacerlo alegremente, gustosamente. Como decía antes, alcanzar la sabiduría, la contemplación, no es un camino de flores y de pajaritos, es un camino estrecho, cuesta arriba, de piedras, de espinas, pero llegamos o llegaremos a ese gozo espiritual. No siempre el ángel de la guarda te mueve el apetito a obrar, es decir, el deseo, el gusto, aunque siempre ilumina la razón. Por tanto, para obrar la virtud, no esperes que te guste. Te basta la razón y el entendimiento. Y esto es el discernimiento, es decir, lo que dice en la cautela. Lo que dice en la cautela: jamás deje de hacer las obras por falta de gusto o sabor que en ella hubiera, si es que conviene al servicio de Dios que se hagan. Es el discernimiento. ¿Conviene al servicio de Dios? Me guste o no me guste. Ni las hagas, las buenas obras, solamente por el sabor y el gusto que te dan, sino que conviene hacerlas, las buenas obras que Dios quiere, que Dios me pide a mí, hacerlas tanto como las desabridas. Porque sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu propia debilidad. Es el discernimiento, pensar siempre así: esto que me gusta o esto que no me gusta, ¿le agrada a Dios? No en general, porque como decía, todas las buenas obras le agradan a Dios, pero a mí no me pide que haga todas las buenas obras posibles, me pide que haga estas buenas obras que me corresponden a mí. Como sacerdote me pide celebrar la misa, rezar el rosario, predicar el Santo Evangelio. Eso es lo que me pide, y no me pide, en general, cuidar a los enfermos, aunque a veces me toca cuidar a los enfermos, pero no es mi vocación de dominico. Alimentar a los pobres, aunque a veces alimentamos a los pobres, pero no es mi vocación de dominico. Discernir eso, lo que a Dios le agrada, aunque a mí me agrade o no me agrade. Y así entonces llegamos a la verdadera purificación de las pasiones, de los placeres, de los gozos. Dice: el segundo provecho espiritual que saca el hombre en no querer gozar acerca de lo sensible es excelente, es decir, podemos decir con verdad que de sensual se hace espiritual. Si la purificación, si el no obrar solamente por el gusto o no gusto, me eleva al plano espiritual, es decir, a obrar porque a Dios le guste o no le guste, ese criterio. De animal se hace racional, de hombre camina a hacerse angelical, de temporal y humano se hace divino y celestial. Porque así como el hombre que busca el gusto de las cosas sensuales o materiales y en ellas pone su gozo, no merece ni se le debe otro nombre que estos que hemos dicho: sensual, animal, temporal. Así, cuando levanta el gozo de estos bienes sensibles
al gozo espiritual, a los bienes divinos, a la vida eterna, a la santidad, a la contemplación de los misterios de Dios, merece todos los otros adjetivos: saber espiritual, celestial, divino. Y el tercer provecho de esta purificación del gusto es que con grande exceso se le aumentan los gustos y gozos de la voluntad temporalmente, porque dice el Señor, se le dará el 100 por 1. Es decir, que la mortificación de los gustos y de los caprichos no produce el disgusto, produce el gusto purificado, es decir, el gozar verdaderamente de las cosas buenas, el gozar verdaderamente de Dios. Decía San Bernardo, después de haber llevado una vida de tanta mortificación física, en la comida, mortificado, un hombre muy mortificado, dice, ahora puedo gustar el gusto, el sabor del agua pura. Es decir, esta mortificación de los placeres y de los gustos sensibles no es para matarlos, sino para purificarlos, valga la redundancia, para gozar rectamente, con vistas a Dios nuestro Señor, con vista, como decía, a la vida virtuosa, a la vida santa, a la vida contemplativa, gozar verdaderamente, como Adán antes del pecado, que gozando de las criaturas, a la vez gozaba de la presencia de Dios en las criaturas y en él. De manera que si un gozo niegas, 100 tanto te dará el Señor en esta vida, espiritual y temporalmente, como también por un gozo que de esas cosas sensibles tengas, te nacerá 100 tanto de pesar y de sinsabor. Porque de parte del ojo ya purificado en los gozos de ver, se le sigue al alma el gozo espiritual, enderezando a Dios todo lo que oye, ahora se divino, humano, lo que ve. De parte del oído purificado, en el gozo de oír, purificado el gozo de oír, qué cosas oímos, tipo de música, por ejemplo, se le sigue al alma 100 tanto de gozo muy espiritual, y enderezando a Dios todo cuanto oye, sea lo divino, sea lo humano, llega el gozo a gozar el oído de aquellas melodías que me elevan hacia Dios. Y así en los demás sentidos ya purificados, porque así como en el estado de la inocencia ante el pecado original, todo cuanto veían, hablaban y conocían en el paraíso, les servía para mayor sabor de contemplación, por tener ellos bien sujeta y ordenada la parte sensitiva subordinada a la razón, así el que tiene sentido purificado y sujeto al espíritu de todas las cosas sensibles, desde el primer movimiento instintivo, digamos, saca el deleite de sabrosa advertencia y contemplación de Dios. Por eso al limpio todo lo alto y todo lo bajo le hace más bien y le sirve para más limpieza, más pureza. Pero al que no vence el gozo del apetito, no gozará de serenidad, de gozo ordinario en Dios por medio de sus criaturas y de sus obras. Por más que recemos y recemos, si no queremos desapegar el apetito, el gozo, el placer, por más que recemos y leamos la Biblia, no gozaremos verdaderamente de la presencia de Dios, del misterio de Dios. En cambio, el que está ya limpio de corazón, dice San Juan de la Cruz, en todas las cosas encuentra un conocimiento gozoso de Dios y gustoso, conocimiento casto, puro, espiritual, alegre y amoroso. Y así entramos en la intimidad con Dios. Ve que es importante esta purificación y esta cautela. Es decir, todo lo que hagamos o lo que no hagamos, pensar si esto agrada a Dios, si esto realmente me lleva a la purificación, a las virtudes, a la contemplación, a la unión con Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.